¿Qué tal amigos de Detrás del Podio? Bienvenidos a quizás la mejor carrera de la temporada, o al menos la que rompió el récord de Red Bull. ¿Y quién más lo hizo? Nuestro amigo Pablo con la escudería Ferrari, obviamente. Feliz Pablo por un tremendo triunfo de principio a fin, con pole incluida. Faltó el gran chelem nomás de Carlos Sainz. Impresionante. Hola a todos, sí, impresionante fin de semana. Obviamente, imagino todos los hinchas de Ferrari bien contentos, porque, porque claro, como tú dijiste, fue un buen dominio que ni siquiera era muy esperado. Lo habíamos hablado, de hecho, en los videos anteriores, lo que decía la prensa. Y claro, mucho se habló de la evolución que había tenido Ferrari para Monza, porque se había preparado específicamente, pero siendo Singapur un circuito muy distinto, era súper poco Ni esperaba. esperable que dominara, quizás sí que estuviera mejor que Sandor. Pero ahí yo me voy a acordar algo que también mencionamos en unos videos, cuando desde el lado técnico de Ferrari dijeron que en Sandor habían aprendido mucho, que les fue pésimo, que en fondo sabían que el auto no estaba, pero que habían sacado muy buenos datos, y ahora Ferrari trajo una ala delantera nueva, que no sé si habrá tenido que ver un poquito con eso, pero claramente el auto se ve mucho mejor. Era una pista que generalmente Ferrari se supone que conoce bien. En fondo, si tiene buenos Además. técnicos, le ha ido bien desde Vettel, Leclerc ha tenido buenos resultados, ¿cierto? Con Paul el año pasado. Así que, no, súper, súper contento. Y por cómo se dio el final, también no podía no Ser tener mejor. emoción. O No sea, podía no tener emoción. fue un Si hubiera sido tremendo el final. trencito, si hubiera sido el trencito de principio de la carrera, quizás hubiera sido ya entretenido, bien por el triunfo, pero al final terminamos todos así con los dientes apretados y no, O sea, creo que muy bien. nadie que no sea fanático de la Fórmula Uno ayer no se emocionó en términos de ver este final con las últimas 10 12 vueltas, ¿cierto? 15 vueltas, donde Mercedes cambia la estrategia y empieza a atacar. Pero antes de eso, vámonos a lo que pasó el día sábado, donde vimos un fin de semana donde Carlos Sainz empezó a dominar, igual que en Monza, las prácticas libres, hace la pole, pero vemos un Red Bull que desaparece, donde un Max Verstappen no llega a la Q3, donde Liam Lawson lo saca de, de entrar a la Q3, ¿cierto? Y por otro lado, un Checo Pérez también que tampoco logra nada con el auto, y por ahí obviamente las explicaciones son entre que no encontraban obviamente el setup específico para la carrera, cosa extraña en Red Bull, que han dominado en todos los circuitos de este año, pero por otro lado está esta directiva técnica, ¿cierto?, de los alerones flexibles y de cuánto puede flexar un alerón y que tiene que estar, entre comillas, más rígido, ¿no? Todavía no hay, nadie se atreve un poco a decir que eso es lo que Sí. echó hacia atrás a Red Bull. Yo tampoco me atrevería a lo mismo, hay que esperar a Japón, pero ya vimos un Red Bull desaparecido el fin de semana. Sí, igual hay, por eso esto hay que tomarlo bien con pinzas, como tú dices, porque hay que ir un poquito a los datos. Red Bull no estuvo tan fuerte en lo que era de repente vuelta rápida, pero en ritmo de carrera no era mucho más lento. De hecho, en las prácticas se vio que andaba por ahí. De hecho, el ritmo de carrera de los Mercedes se sabía que era un poco mejor incluso que el Ferrari, pero andaban varios equipos parejos. El problema era que si no clasificabas bien, era muy posible adelantar a los de arriba porque Imposible. en el fondo necesitabas ser muy superior para adelantar. De hecho, los adelantamientos que vimos entre los de arriba eran con diferencias de neumáticos tremendas. En igual a igual, nadie se adelantó. Y vimos a Salvo un que Red sal... Bull, y vimos a un Red Bull adelantar después también, por lo mismo, por los neumáticos Exacto. frescos, por una estrategia que hicieron de un stint largo con un duro y que no les sirvió en el safety car en sí, en la carrera. Aquí al final fue un poquito de eso. Al final no tenían ritmo una vuelta, que claro, podemos suponer que fue por problemas de setup, lo habrá afectado un poquito la, imposible saberlo, ya el ritmo no lo tenían, pero sí de carrera, como era difícil adelantar, se fueron por una estrategia larga y el tema del safety car les rompió la estrategia, por lo que fue al final imposible para ellos recuperarse. Pero si vemos los tiempos de Max, quizás al final, como tú dijiste, Una locura. donde llega quinto, iba súper rápido y en el fondo, en una pista más tradicional, probablemente hubiese sido capaz de remontar. Así que hay a tomarlo bien con pinzas. Y en algún Recién en momento, Japón, ojo, veremos. en algún momento en la carrera por interno dijimos, sexto va a llegar Max con el Sí, ritmo que sí. venía. Terminó quinto y muy cerca de Con la Leclerc. salida Russell, claro. Muy cerca de Leclerc, o sea, casi en el cuarto lugar. O sea, de verdad que el Red Bull ahí algo pasó con, obviamente, además de la estrategia, una parada, pero de todas formas, el Red Bull Pero hay que esperar a sí. Japón a ver que, si que las fuerzas están igualadas, pero al menos arriba, obviamente las fuerzas están igualadas con un Ferrari, con un Carlos Sainz y vámonos con el rey de la carrera, ¿no? Carlos Sainz que dominó desde la pole, superando a su compañero Leclerc,
supera a George Russell en Mercedes, que estuvo muy rápido en la quali, y sabemos que en quali es muy rápido. Recuerden que siempre tuvo el apodo y ha tenido el apodo, ¿cierto?, de Mr. Saturday, ¿cierto? Que clasifica bien en general, al menos cuando estaba en Williams. Y ahora, durante la carrera, un Carlos Sainz que se dedicó a gestionar muy bien y muy calculado la estrategia junto con Ferrari. A cada momento salían radios, ¿cierto?, que te iban Ujú. develando la estrategia. Con un Carlos Sainz que iba cuidando neumáticos, con un George Russell detrás que reclamaba porque Sainz iba lento, ¿cierto? Y con un Leclerc que hizo de tapón muy bien frente a un Mercedes que venía rápido, con un Russell detrás, con un Lando Norris, con Hamilton, todos al acecho en un trencito que además fue bien, bien latero, por llamarlo de alguna forma, ¿cierto?, durante buena parte de la carrera, donde ninguno quería atacar hasta el momento más llegado al final de la carrera, que fue lo que vimos. Sí. Yo creo que aquí también quizás se levantan varios mitos, por decirlo así, o críticas que venían un poquito sobre todo de los amigos españoles, donde al final está claro que ahora la estrategia Ferrari fue nadie se sacó ventaja hasta mitad de campeonato, ahora que clasifique mejor el sábado va a tener ventaja. Y eso yo creo que ya están un poquito ambos pilotos atentos. Leclerc desde que terminó la clasificación sabía en el fondo y hubo declaraciones de que iban a seguir las órdenes de equipo y claramente él se supo que iba al sacrificio. De hecho, hasta en la radio de Mercedes se dijo, acá Leclerc va al sacrificio, sale con una estrategia distinta que claro, bajo ciertas circunstancias le podría haber ayudado, pero Podría. fue un sacrificio, pero le resulta bien y al final fue parte importante de, como tú dices, la estrategia general que fue proteger a Sainz para una victoria y con una estrategia que claro, donde incluso había que lograrla con el auto que no era el más rápido. Yo creo que estaba claro que los Mercedes en ritmo sí eran un poquito más rápidos, Estaban ¿sabes? más Se rápido. sabe que cuidan un poco más de neumático incluso, qué sé yo. Así que todo se dio muy bien. Acá claramente, a diferencia, por ejemplo, de lo que hace un Red Bull, que tiene una capacidad para Max adelantarse y ganar tiempo y tiempos y volar, irse 20 segundos arriba, acá Ferrari optó por una cosa completamente distinta, que era mantener el Mantener paquete, como dice el pack, el para pack, exacto. mantenerlo todos juntos, ¿para qué? Para evitar que Mercedes tuviera la oportunidad de la doble parada, ¿cierto? Que fue lo que finalmente obtuvo gracias al Virtual Safety Car y que le costó, casi le cuesta la carrera. Si no Claro. pasaba ese Virtual Safety Car, iba a ser El ¿cómo se trencito. llama? El trencito hasta el final El y trencito. no hubiera tenido ningún miedo, pero claro, Ferrari sabía un poco eso, que si le daba el espacio para que Mercedes pudiera hacer una última ronda con medios, que Ferrari no tenía, parece no tenía medios nuevos, Mercedes sí, se le iba a complicar. Así que por ese lado por fin vemos que, no sé si están madurando o al menos desde el lado Pero estratégico, perfecto. que el equipo fue más consistente. Lo único que les falló al final fue el doble stack, ¿cierto? Que Leclerc termina perdiendo su posición, pero Pero también fue por tráfico. mal, claro, fue por tráfico, un poquito mala suerte, habían hecho bien la parada, pero al final era parte del sacrificio, por decirlo así, que decíamos. Claro, no hubo un error en sí en el box, que de repente, no Exacto, sé, las ruedas atoran o no están las ruedas, hacen mal el doble stack. La verdad que exacto. tampoco, incluso Leclerc tampoco hace tanta diferencia de tiempo para que no lo penalicen. O sea, en general, o sea, la carrera de Ferrari, como nunca, como en los últimos años, salió perfecta. O sea, no hay nada que decir con respecto a la estrategia de Ferrari. Y con un Carlos Sainz cerebral, Sí, clarísimo en lo que tenía que hacer. Como dijiste, no degradando el neumático, manejando lento, porque eso era básicamente era mantener un ritmo donde no degradar los neumáticos. Sainz en un momento de la carrera dice, con estos neumáticos puedo ir casi hasta el final, o sea, no me sí, están dando ningún problema, que eran los neumáticos medios en ese momento. Y después cuando pasa al duro, hacen un stint que ninguno de los dos se ataca. Russell queda detrás después de esa parada de pit stop de Sainz y Russell no lo ataca por lo mismo, porque sabían que tenían que llegar al final y al final era donde claro. tenían que intentar Era un stint atacar. muy largo, era un stint muy largo para lo preparado, porque al final fue un poquito antes de la zona óptima para el cambio neumático, Exacto. entonces, claro, iba a tener que soportar como 10 vueltas más ese neumático duro. Y por otro lado, iba con aire sucio, donde obviamente el neumático degrada un poco más con ese aire. Por lo tanto, el Mercedes estaba esperando el famoso Virtual Safety Car que salió al final, o un safety derechamente, que siempre ocurre en Singapur. Y en ese sentido, le salió bien la estrategia, le salió bien la jugada a Mercedes, pero no contaban con el final de carrera que se mandó Sainz junto con Lando Norris. Ferrari y No. McLaren uniendo fuerzas entre estos dos que básicamente se aman, son ya, o sea, después de lo de ayer no hay dudas de que la relación de Sainz y Norris es una
excelente relación de compañeros de Sí. equipo que tuvieron en McLaren, muy genuina, y que ambos obviamente se alegran mucho por cada uno en dos escuderías distintas y que son obviamente rivales históricos, y que terminan abrazados por el primer y segundo lugar, pero donde las últimas 4 vueltas Sainz se ayuda de Norris, y Norris también, porque Norris lo venía alcanzando Mercedes y también con muy poco neumático. Al final, entre los dos más o menos acuerdan, ¿cierto? Un 1-2 Exacto. para salir obviamente delante de los Mercedes, porque cada uno por un lado la victoria y el otro un segundo lugar para McLaren, que es espectacular también por cómo viene la escudería. Y mal que mal también, en cualquier momento, si había un error de Sainz, el que pasaba y ganaba la carrera era Norris. Entonces también de verdad que fue muy muy entretenida ese tándem que hicieron, y que Sainz lo manejó pero a la perfección. Sí. Bueno, quizás como para recordar, ¿cierto? Cuando pasa el tema como dijimos, de la primera parada, bueno, Leclerc tiene que quedar atrás, entonces, después cuando aparece lo del virtual safety, claro, primero pillan los Mercedes a un Leclerc, que ya venía con harta diferencia en neumáticos y que era la primera duda que teníamos si es que iba a poder hacerle un poquito de pelea. Imposible. Y aquí viene algo que de hecho te mencioné durante la carrera, que me llama la atención después, que tiene que ver con el uso del DRS. Porque lo que da a entender la radio de Sainz es que a él se le ocurre darle DRS a Lando, y que no vino del pitwell. Lo que es Claro, raro, porque incluso en carrera yo te dije, oye, que Lando le dé DRS a Leclerc claro. y así se protegen los dos, porque es una estrategia bastante lógica en este tipo de carrera. Entonces me llama la atención si es simplemente lo que escuchamos en la radio o si de verdad vino de Sainz esa idea, porque para mí era demasiado como obvia que tenían que hacerlo, porque si no era imposible para el ritmo que tenían los Mercedes. Bueno, Sainz no le vamos a quitar valor, porque la verdad que para mí fue una carrera espectacular. La mejor carrera que yo le he visto a Sainz en Sí, Ferrari. no, O completo. sea, no, Sí, no hay ningún pero con respecto a Sainz. O sea, es impresionante lo que logró. Impresionante lograr quebrar a Red Bull en este dominio que vienen de este año, que es inigualable. Y estar ahí, vencer a tu compañero en clasificación, que era una de las cosas que se le pedía a Sainz, y que todo el año pasado se le pedía: si quieres que te favorezcan, tienes que pasar a Leclerc en la quali. Lo logró en Monza, lo logró ahora. Por lo tanto, todo, y Ferrari, tal como dijiste, ha respetado el que está adelante a estas últimas carreras, ¿cierto? Queda con el bono, ¿cierto? Para ser protegido, y logran la victoria gracias a eso. Y obviamente con esta última parte donde los Mercedes eran dos cohetes, con un Hamilton que venía endemoniado detrás de un Russell, sí. que Russell no le podía alcanzar el ritmo a Hamilton, pero iba adelante, y De Hamilton hecho, la duda pidiendo es, que lo dejara prácticamente pasar. sí, la duda, si es que hubiese sido al revés, capaz que, por ejemplo, la única oportunidad que tuvo Russell de pasar a Lando, capaz que si hubiese estado atrás Hamilton, Hamilton lo hubiese podido pasar, porque venía un poquito más rápido. Totalmente. Yo creo que, y si me apuras a mí, un poco lo que dije por interno es: yo creo que Hamilton ganaba la carrera si es que lo dejaban pasar al menos unas 6 7 vueltas antes a Russell. Russell no venía con el ritmo, pero claro, jugártela ahí en ese circuito callejero, donde obviamente Russell además había hecho todo por estar delante de Hamilton, pero Hamilton tenía un ritmo endemoniado al final. De campeón del mundo y con un hambre impresionante. La verdad que me encantó ver a Hamilton en ese modo. No reclamó tanto por la radio, o al menos no hemos escuchado tanto reclamo, pero claramente al final estaba contento por el podio, pero a la vez sabía que estaba ahí la victoria. Sí, de hecho, lo dijo en una, oye, que se apure Russell, en un pequeño mensaje diciendo que obviamente yo vengo más rápido. Claro, no hemos escuchado en detalle si es que pidió explícitamente pasar, pero daba a entender un poquito eso. Daba a entender un poquito eso. Y que él sabía al final, porque se le vio en la entrevista final un poquito frustrado. Yo creo que tenía una cara de que esperaba más. Sabía que Y, era la oportunidad. y con un Russell que hace un fin de semana también muy bueno, pero que lo manda todo al tacho de la basura con un Hamilton que lo viene presionando, y con la última vuelta donde tiene que sí o sí pasar a Lando, y no lo logra, y gracias a este DRS que se dan con Sainz, la verdad que no lo supo manejar, se pega en el muro y se va después contra el muro. Algo que no hubiéramos esperado de Russell bajo presión. Y, epa, Sí, es que igual recordemos que Russell en el fondo nos lleva mucho tiempo compitiendo arriba. De hecho, cuando sube a Mercedes dijimos, vamos a ver, porque no es lo mismo. Cuando veíamos a ese Russell de Williams que viene remontando atrás y que, claro, lo veíamos súper esforzado por hacer un
P13, ¿cierto? Por llegar de repente a un P10, ¿cachai? No es lo mismo competir contra un Latifi que estar Claro, ahí en esta posición, que te esté siguiendo Hamilton, que tengas que pillar a un Norris, todos con un auto más o menos parecido. parejos, sí. Exacto, entonces cambia un poquito la cosa y ahí es donde empiezas a cometer esos pequeños errores que al final son los que pueden hacer la diferencia entre un supercampeón y un gran piloto o un piloto rápido. Claro. Y ahí, interesante fue lo que ocurrió con Russell en esa última parte. Buena carrera al final, obviamente, las últimas vueltas. La verdad que valió la pena la espera del trencito. La verdad que se esperaba que al final, obviamente, tuvieran que atacarse y lo del virtual fue lo que le dio mucho más emoción. La verdad que Mercedes se la jugó pensando también en que podrían haber hecho una estrategia dividida, ¿cierto? Y haber dejado, por ejemplo, a Hamilton en pista. Sí, No ocurrió. Un poco también se esperaba que, no sé, Leclerc haberlo metido también en ese momento y dejar a Sainz más adelante, pero me tinca que ahí Ferrari no quiso comprometer tampoco la posibilidad de Sainz hacia adelante, que un espero que Leclerc, Leclerc hiciera más tapón, yo creo. Al claro, final, como sabía que era el sacrificio, prefirió dejarlo en pista y decir, bueno, si se meten los Mercedes y van a ir más rápido, al menos Leclerc podrá frenarlo un par de vueltas. Pero yo creo que no tenían ese cálculo tan detallado de lo rápido que eran los medios en ese momento. y la verdad que, pero sí lo hemos visto en otras carreras, de repente hemos visto que alguien sin neumáticos, la única vez que yo he visto que alguien ha defendido con muy poco neumático fue a Checo en Abu Dhabi contra Hamilton, cuando no tenía neumáticos y fue directamente al sacrificio y hizo todo y reventó los neumáticos para detener a Hamilton y lo logró. O Leclerc un poco contra Hamilton en Silverstone, igual, ¿te acuerdas? Cuando incluso lo sobrepasa con diferencia de neumáticos. No También. aguantó tantas vueltas, pero ahí se En dio un poquito Silverstone más el la año mano. pasado, sí, Sí, sí. también. Entonces, claro, se esperaba un poco más, sobre todo porque además es un circuito que es difícil de adelantar, pero la Sí. verdad que lo pillaron muy bien los Mercedes, a Leclerc ahí. También hay que ver cómo se maneja Leclerc con esto, porque ya que tu compañero te derrote dos veces y te derrotó en Monza, donde tú esperabas estar adelante, y ahora en Singapur, donde domina todo el fin de semana, hay que ver cómo afecta la cabeza de Leclerc, qué tan teammate es. Hasta el momento lo hemos visto, pero hay que ver estos pequeños detalles. De ahí, bueno, celebración por lo alto de, como dicen los españoles, ¿cierto? Con Sainz, que uno bate a Fernando Alonso con respecto a las poles que han hecho en Ferrari. Cuando Alonso estuvo en Ferrari hizo 4, Sainz hace 5 y ahora obtiene una victoria espectacular. Y insisto, dos enemigos tomados de la mano para vencer a otro que es Mercedes y para qué decir a Red Bull. La verdad que una escena muy muy bonita, al menos de la amistad, insisto, entre Lando y Carlos, que se llevan increíble. Sí, ver tres escuderías distintas en el podio, todo eso es un También poco lo que nos ayuda. gustaría tener, ¿cierto? Harta más variedad. Y un Fred Eh, Vasseur que se sube al podio. Primera victoria que logra con Ferrari, al tiro al podio. Chao, no le importó nada. No mandó a ningún ingeniero, a algún sí, mecánico, no. Él. obvio. Además que tiene que un poco también el fondo aparecer junto a Sainz, pero el fondo quiere evitar, me imagino que digan, oye, no sé, ¿cachai? Si hubiera sido Leclerc, quizás hubiese subido o no, entonces yo creo que para evitar cualquier cosa, sale un poquito a respaldar y claro, primera victoria lo necesita, se lo merece. Totalmente. Porque también ha sido cuestionado. No tanto como podría haber sido, pero Exacto, ha y con sido esto cuestionado. ya se saca harta presión Fred Vasseur de cara al 2024, que ya han dicho Ferrari que va a votar el auto 2023, que el 2024 es un nuevo concepto, otro nuevo concepto, parten de cero, así que vamos a ver qué ocurre. De ahí, bueno, el resto de la carrera, Max remonta, hace una espectacular remontada junto con una estrategia que no le favoreció el safety car, pero por los neumáticos medios al final empezó a pasar autos como enfermo, peleando en general en buena lead. Yo creo que el único ahí que metió harto tema fue Ocon, hasta que quedó eliminado por problemas que no sabemos al Mm. final si fue caja de cambio, fue tema de hidráulico. No salió bien el reporte. Eh, Ojo que Lawson tampoco se la dio gratis, que también y cuando lo pilla, Lawson lo contó un par de vueltas lo y contuvo un par de curvas bien sí. y lo tuvo contra las cuerdas a Max. No lo dejó pasar fácil. Muy interesante lo de Lawson. Y primeros puntos para él, que la verdad nadie se lo esperaba. Muchos esperaban que en Japón pudiera hacer algo con el Alfa Tauri, pero el Alfa Tauri mostró un rendimiento muy inusual en este circuito. Sí, y si nos remontamos un poquito al sábado y nos ponemos un poquito quisquillosos, recordemos que en Q2, cuando venían los equipos bajando tiempos porque la pista estaba mejorando, o sea, sorry, en
bueno, se dio un poco en Claro. todos lados, pero en Q2, por ejemplo, Tsunoda no salía. Tsunoda, que había hecho uno de los mejores tiempos en Q1, no Que salía, se no llevó el mejor salía. tiempo en Q1. Exacto. Y dijimos, bueno, está esperando salir al final para hacer una sola vuelta, quizás para guardar un set de neumático, qué sé yo, y eso no está rápido. Cuando vemos que Max queda 10 en zona de riesgo, venía todavía lanzado Tsunoda y venía lanzado Lawson. Pero Tsunoda, Se en pasa de cierto incidente, largo, extrañamente. no hace tiempo, pero en cambio Lawson, al parecer, no le llegó el aviso, no le llegó el warning, no le importó. Apretó y dejó a Max fuera, lo que claramente lo celebramos un poco. Son como esas pequeñas victorias donde empieza a decir, ok, aquí se viene un fin de semana distinto. Así que bien ahí por el neozelandés. Totalmente. Otros que pasaron muy tranquilos fueron los Alpine, con un Ocon que estaba batallando hasta que le falla el auto, pero con un Gasly que Sí, termina sexto, que fue sí. no lo vimos en pantalla, pero que de repente tenían un trencito Consistente. atrás con Piastri y con estos cambios de neumáticos entre medio, con los cambios de estrategia, que algunos fueron a poner cierto medio, remontaron posiciones y terminaron sexto y séptimo. Dos que habían clasificado no tan bien, y un Piastri que derechamente sin tener las mejoras del McLaren no pudo clasificar porque además justo se topa con el Fue el accidente de accidente de Stroll. Stroll. Claro. Entonces, muy mala Difícil. suerte para Piastri, pero con buenos puntos al final, después de un fin de semana que había partido horrible. Y los Alpine nuevamente nos demuestran que son súper irregulares. O sea, de partida deben ser el equipo con más problemas de fiabilidad. Pero aparte de eso, bueno, veníamos de un podio de Gasly en Sandburg, un desastre en En Monza, Monza, y ahora nuevamente lo que, claro, calza más o menos un poco, ¿cierto?, con esta lógica de que es problema de potencia de motor lo que tienen, pero que tienen quizás otras características donde el auto o circuito en particular pueda andar mejor. Cuando no se chocan entre ellos y o cuando no falla alguna cosa. así es. Piloto del día, Pablo, para ti, ¿quién? O sea, yo creo que es unánime, debe ser Carlos Sainz al final, nuevamente, que te faltó la vuelta rápida para el Gran Chelem y eso, se vio un piloto concentrado. De hecho, él lo dijo al final cuando canta su famoso Smooth Operator, que fue primera vez que lo hace en Ferrari porque incluso a pesar de que ya había ganado en Silverstone, esta vez sí él Exacto. sintió que en el fondo fue el que manejó un poco la carrera, manejó la estrategia y se sintió un poco como en control de todo. En Silverstone, recuerdo, esa vez fue un poco más revuelta la cosa. Así que, no, yo creo que lejos del piloto del día. Piloto del día totalmente. Aunque menciono obviamente a Liam Lawson que en la tercera carrera que hace, debutando en un auto que no conoce y que ha demostrado buenas pinceladas, por llamarlo de alguna forma, logra 2 puntos en el noveno lugar, lo cual es espectacular para alguien que viene y que compite en la fórmula japonesa hoy y que ha estado ahí de reserva de Red Bull y que no le han dado la oportunidad y que tampoco ha sido campeón de Fórmula 2, por ejemplo, pero que tiene velocidad y que lo demostró esta vez y vamos a ver qué pasa en Japón. Así que muy bien por Liam Lawson, que además tiene más puntos que Richardo y Debris juntos, ambos con cero. Así que, y por nada le alcanza a Sunoda, o sea, Sunoda tiene tres, así que 2 puntos para Lawson que de verdad que lo pueden dejar ahí bien posicionado quizás de cara al 2024 y ver qué ocurre con su Noda y el famoso contrato que tiene con Honda, porque finalmente está ahí por el contrato con Honda. ¿Quiénes no corrieron ayer, Pablo, para ti? Ya, los que no corrieron, a ver, eh, por ejemplo, Botas. De Botas hecho, se que ni siquiera me desinfló. di cuenta cuándo fue su DNF. De repente lo veo y Sí, estaba out y no, nunca supimos por qué salió, en qué momento. Yo imagino que retiró el auto sin problema porque, no sé, en algún momento apareció una bandera amarilla que se fue rápido, no sé si habrá sido por eso, pero ahí, Bottas salió con una estrategia tipo Red Bull, con unos neumáticos duros, de hecho, pero no, dos super perdió. Ahí los Alfa Romeo los bien Alfa raro. Romeo partido completo. Bueno, Su tuvo que entrar en vuelta 2, creo que tuvo el presidente en la salida, así que no, pero en este caso Bottas y pequeño igual como llamaba atención a los Aston Martin, Oh, impresionante. que como te tiraba ya en la talla parece ya una estafa piramidal que nos tiene convencido todo el año de que, o sea, aparte bien obviamente muchos recursos y después no, si la siguiente carrera
mejoramos, vienen mejoras, pero se han ido quedando horribles. Tenemos un Stroll que sabemos que no levanta, que más encima ahora tuvo un Un accidente bien accidente feo. horrible y que no participó en la carrera de ayer. De hecho, no participó en la carrera. Y un Alonso que trata de dar pelea, pero al final ya terminó hasta el cabreado. Sabes que Alonso todo este año ha sido un Alonso bien distinto, ¿cierto? Que trabajó súper positivo, en el fondo apoyando al equipo, ¿no? Este equipo es bacán y qué sé yo. Pero ya dijo, y este auto es inconducible. De hecho, comete un par de errores que no son propios de él, como este que no controla bien, ¿cierto? En la entrada a pit. Claro. Después tiene que meter reversa porque se pasa largo, en otra. Entonces, ahí ojo con eso porque ya se están quedando atrás, están ya cuarto lugar en los constructores. Y a pesar de que siguen prometiendo que van a venir algunas mejoras, es que llegaron a un estancamiento bien extraño. Sí, no han podido mejorar. La verdad que para mí, los que nos corrieron ayer, obviamente, aparte de Botas que no lo vimos, que tal como dijiste tú, un DNF que nadie lo vio. Claramente lo de Aston Martin es mal, horrible. Lo de Stroll venía clasificando apenas, ya había pasado en Monza, ahora en Singapur de nuevo, y por tratar de entrar a la Q2 se golpea súper fuerte. No participa en la carrera por lo mismo, porque termina muy adolorido. Lo cual, y no sabemos cuánto fue el golpe de cuántas G, que fue el golpe de Stroll, pero el auto quedó Dicen totalmente. que corrió el muro como 50 centímetros en Y el algún auto quedó ejemplo. totalmente destrozado. Y suerte que los dos McLaren reaccionan súper bien cuando se encuentran de frente con el auto. Porque el auto queda atravesado en la pista y recordemos que las últimas muertes que hemos tenido en las categorías inferiores, como la de Antonio Huerto o de Dilano este año, han sido por lo mismo, autos que quedan en la mitad de la pista y que se viene otro de frente y el auto está de costado y el piloto recibe todo el impacto lateral. Suerte que no pasó nada de ese estilo, la verdad que muy buena reacción de los dos McLaren, la verdad que eh, por suerte no pasó a mayores. Pero lo de Fernando Alonso ayer fue horrible, la parada del pit stop cuando tiene que cumplir la sanción de 5 segundos, con una estrategia muy mala la de Aston Martin y después ya termina equivocándose él, esa pasada por los pits donde sale de la línea blanca y vuelve a entrar y ahí es donde lo sancionan. La verdad que un Fernando Claro. Alonso irreconocible con un auto que ya no le está gustando y vamos a ver cómo empiezan a salir esas radios si es que esto continúa. O sea, el ritmo se notó cuando, por ejemplo, los Red Bull estaban súper vulnerables, por decirlo así, por la diferencia de De neumáticos, y neumático todos los y no pudo. pasaban, pero Alonso no pudo con Checo, y de hecho, Ocon lo pasa a los dos. exacto. Ocon, cuando Así que, Alonso trata de hacer una buena maniobra para pasar a Checo, Ocon se mete por entre medio, agarra y pasa a Alonso y a Checo. O sea, la verdad que no, mal Alonso. Yo se lo doy esta vez. Y hace rato que no le dábamos ahí a Alonso. La verdad que había hecho una buena temporada, pero esta vez no. Se salvó Sargent, ¿no? Se salvó, a pesar de que en la cual se pega igual y todo, ¿no? Pero se salva incluso con cambio de trompa al inicio, pero se salva esta vez del premio. Nota de la carrera, Pablo. eh, un, a ver, le voy a poner un 8, porque, o sea, para ser objetivo, que en el fondo que en general fue, no sé, un tercio de la carrera Lo lo entretenido, emocionante. lo emocionante. Pero entonces, claro, como que Papá Noé no sé si me da tanto, pero que de que fue buena, fue buena. Sí, yo voy con un 9, voy con un 9. Yo pensé que le ibas a poner un 10, obviamente, después de esa gran victoria de No, aquí Ferrari. somos Y objetivos, por favor. buena carrera, la verdad que la última. eh, Cuando son carreras tan estratégicas, aunque te colocan estos trenes, la verdad que sabías que al final iba a pasar algo y se dio de una manera que no esperábamos, así que la verdad que fue bien entretenida esas últimas 13, 14 vueltas, así que bien por Singapur. Buena carrera, un 9 para mí. Y nos vemos en Japón esta próxima semana, donde vamos a ver cómo Red Bull recupera el ritmo. No debería ser una catástrofe de Red Bull, pero ojalá que sí pudieran estar más compactados, ¿cierto? Junto con la zona media. Sería bastante bueno en pro del espectáculo. Así es, sí, vamos a estar atentos, no sé, pues, a las evoluciones de Stroll, vamos a estar atentos también a la evolución de qué va a pasar con ese asiento en Alfa Tauri, Y con porque, bueno, por Richardo eso dando vuelta. se A viene ver si Richardo, que se regresa. debería recuperar, se va a regresar, saldrá Lawson, saldrá Tsunoda, que Al menos algo de Silly Season queda, porque los Alfa Romeo ya confirmaron a su alineación de pilotos, como dijimos, y se sí, mantienen los dos que no están haciendo mucho. Pero el auto sí. tampoco da. Bueno,
En fin. Nos vemos después de Japón. Así es. Y Así veamos si que, es que vuelve Max a la victoria, que es muy probable. Yo me la juego. qué arriesgado, qué Qué arriesgado. arriesgado, qué arriesgado de mi parte. Que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.